Bueno, pues como todos los días hay mucha información, temas nacionales, internacionales, pero pues hoy me quiero centrar en este momento con la parte económico-financiera y bursátil, porque este jueves arranca el famoso simposio económico de Jackson Hole en el estado de Wyoming, que se extiende hasta el sábado y que reúne a banqueros centrales muy relevantes. El viernes hablará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el mercado estará pues absolutamente pendiente de lo que tenga que decir sobre los planes del Banco Central norteamericano, aunque, aquí le decimos el enfermo bipolar. Ayer decía el señor Powell, nos va a echar la fiesta, nos va a echar a perder la fiesta, nos va a aguar pues los momentos felices que hemos vivido después de este pésimo primer semestre que han tenido los mercados en el 2022, y hoy pues este enfermo bipolar dice, no, mira, yo creo que realmente el señor Powell va a anunciar un aumento de la tasa de referencia en septiembre de solo 50 puntos base y no 75. Entonces hoy, pues los futuros están en terreno positivo. En fin, así se mueven, ya sabe usted. Pero ¿qué esperan los analistas? Pues que con todo y todo Powell pueda disminuir ese optimismo registrado en las últimas semanas en los mercados bursátiles que se ha acumulado en torno a las esperanzas de que el Banco Central norteamericano, el mero mero, acuérdense que allá son 12, puede estar acercándose al punto en el que se aleje de los incrementos excesivos de las tasas de interés. El rally de verano en los mercados con subidas globales superiores del 10%, algunas acciones con incrementos en un solo día del 40 y hasta 50%, obviamente después con ajustes quizá de la misma magnitud desde los mínimos de junio, pues se ha basado en los datos macro mejores de lo esperado y en la idea de que la Fed podría empezar a bajar los tipos de interés tan pronto como el próximo año 2023. Sin embargo, no ha habido señales, ni una mención, ni un indicio de que la Fed vaya a empezar a bajar sus tipos en algún momento en el futuro inmediato. Por el contrario, tanto las actas de la última reunión publicadas el pasado miércoles como las declaraciones de distintos banqueros centrales han apuntado a una continuación del endurecimiento monetario sin descartar incluso una recesión, ¿no? Y ahora el fantasma de la recesión, aquí hace 2 años y medio hablábamos del fantasma de la inflación y de el aumento en las tasas de interés. Bueno, pues ya es un monstruo de carne y hueso, y ahorita la recesión sigue siendo ahí fantasma queriéndose convertir en una realidad, pero todavía no hay nada seguro. Una postura que los analistas pues están considerando después de lo que tenga que decir el señor Powell este viernes, aunque muchos dicen será muy pronto, ¿no? Bueno, en fin, la Fed tratará de enfriar las expectativas de un mercado tal vez complaciente. Dicen, mostrará una postura más bien hawkish. Es un término que se utiliza entre los expertos bursátiles, hawkish, H-A-W-K-I-S-H, que es una postura dura. Y el mensaje del señor Powell pues estará en línea con las últimas declaraciones de algunos miembros de la Fed, reiterando su compromiso a mantener la inflación bajo control. En definitiva, un tono más hawkish o duro que debería enfriar las expectativas de una relajación en el ritmo de subidas por parte de la Fed y que podría llevar a un mayor aplanamiento de la curva de 2 a 10 años. Este viernes se publica la medida de inflación preferida por la Fed, que es el deflactor del consumo personal al mes de julio, que se espera muestre cierta moderación en las presiones de los precios. Pero bueno, la gran pregunta sigue siendo, y esta la hacemos reiteradamente en este espacio con nuestros especialistas y analistas: ¿hasta cuándo tocará techo la subida de los precios y cuándo comenzará esta tendencia
descendente. Bueno, y para ello, como siempre, saludo y vamos a escuchar a don Francisco Gutiérrez, mi querido Paco, buen día. ¿Cómo estás, Alfredo Oscar Mario? Muy buenos días. Y a don Alfredo Huerta, ¿qué tal, mi querido Alfredo? ¿Qué tal, Oscar? Bueno, a ver, Bienvenido Alfredo, nuevamente y Paco, gracias. buenos días. Gracias. Oye, Alfredo, a ver, quiero empezar contigo. Te escuchábamos ahorita con mucho eco, por cierto, hace unos minutitos en este espacio con tu análisis, pero a ver, quizá tu teléfono hay que cambiarlo. Apple ya está por presentar su número 14, del cual vamos a hablar. Pero bueno, ¿qué nos dices en relación al comportamiento de ayer, principalmente las bolsas en Nueva York? Un lunes, si no negro, sí, un lunes gris, pero hoy este enfermo cambiante, pues se presenta con los futuros en terreno positivo. Y hay datos interesantes, por ejemplo, el dólar norteamericano sigue siendo el rey. Apple busca extender a India la fabricación de su iPhone 14 por los obstáculos y restricciones que ha impuesto el gobierno chino a empresas extranjeras. Pero hay un dato bien interesante que leí esta mañana: 60% de los productos de Apple son fabricados en China y el 18%, ya no sé si de sus ventas o utilidades, se generan en este país asiático. Entonces, China está diciendo, Apple está diciendo, me tengo que mover de China, y ahí es donde México, por ejemplo, México debería de aprovechar sus ventajas comparativas y competitivas y atraer a la gran manzana con sus miles de millones de dólares a nuestro país, porque ahorita Apple básicamente está mirando hacia otros mercados como el de Vietnam. Autoridades mexicanas, ojalá empiecen a coquetear con los señores de la manzana. Después, bueno, ya hablamos de la reunión de Jackson Hole. Se descuenta que lo que anuncia el señor Powell para septiembre sea aumentos de medio punto porcentual y no de 0.75. Y decíamos hoy los futuros en terreno positivo. Alfredo, adelante. Gracias, Oscar. Nuevamente, buenos días a ti y al auditorio. Bueno, yo creo que son varios los elementos que están interactuando en el desempeño de los mercados. Si quieres, empezamos quizá por los menos relevantes, pero no dejan de ser también interesantes. En el tema COVID, es muy probable que en estas próximas semanas ya las farmacéuticas de Pfizer y Moderna estarán dando a conocer ya esta vacuna de refuerzo COVID Omicron, la BA.5, que estará disponible ya para personas de 12, 18 años en adelante. Hoy Pfizer ya le está solicitando a la FDA esta autorización, lo cual pues podría ser una señal quizá de cierta estabilidad. Ha tenido poco impacto ya a nivel económico, pero no deja de ser importante. Este día, por ejemplo, se está conociendo datos de manufactura y servicios al mes de agosto de manera preliminar en Japón y en Europa. En ambos casos han mostrado un sesgo hacia una desaceleración, entrando varios de ellos en zonas de contracciones, lo cual implica prácticamente un tercer trimestre que vendrá con un efecto de crecimiento muy modesto o limitado o negativo, inclusive quizá lo que se está esperando en Europa. Más tarde, el día de hoy, hacia las 9 de la mañana, en Estados Unidos, se estarán dando a conocer estos datos de manufactura y servicios. Por otro lado, pues está la guerra Rusia-Ucrania, Oscar, la cual ya alcanza 6 meses. Básicamente parece estar en un punto de estancamiento. El día de mañana, en teoría, Ucrania festeja, bueno, no sé si festeja o no, pero es su día de independencia, ¿sí? Hoy Estados Unidos está pidiendo justamente a los estadounidenses salir de Ucrania. Rusia estaría planeando, desde luego, ataques contra infraestructuras de la capital, entre otros, y esto, pues sin lugar a dudas, seguirá teniendo impactos en diversos sectores de las materias primas, como viene siendo el tema de energía, viene siendo el tema de alimentos. Las tensiones geopolíticas también que van en ascenso, China enviando tropas, lo vimos la semana pasada, China enviando tropas a Rusia para ejercicios militares, Estados Unidos y Corea del Sur reviven ejercicios militares. En noviembre se tendrá la reunión del G20
con la participación posiblemente de Vladimir Putin y el deseo de que también estuviera ahí Zelensky por parte al menos del presidente de Estados Unidos. Pero también en noviembre, Oscar, se acercan elecciones intermedias cuyo resultado marcarán los siguientes 2 años de la administración del presidente Joe Biden. Su nivel de aprobación ha ido poco a poco mejorando, al igual que en el Congreso dominado por los demócratas, pero todavía distante a un resultado confiable o positivo. Oye, Alfredo Huerta, dame 3 minutos y regreso contigo. Son las 7:26 tiempo del centro. Bueno, regreso con con Francisco Gutiérrez y Alfredo Huerta. En relación al comportamiento que tuvieron ayer las bolsas en Nueva York, negativo, si no llegó a ser un lunes negro, sí un lunes gris, pero pues ahora con base en lo que diga el señor Jerome Powell el próximo viernes, tener mayor claridad sobre el rumbo que pueda tener o tomar la economía a nivel global. Adelante, Alfredo. Sí, Oscar, gracias. Decíamos nada más que en noviembre, entre otros eventos que se están suscitando, pues son las elecciones intermedias, ¿no? Donde el presidente Joe Biden y los demócratas se juegan prácticamente los siguientes 2 años del mandato todavía del presidente Biden, pero independientemente el que esté dominando el Congreso muy probablemente llevará la batuta para los siguientes 4 años. Por eso se vuelve interesante ese tema. Oye, perdón que te interrumpa, mucho le benefició este plan que se acaba de aprobar por principalmente los republicanos, ¿no? Por los demócratas, sí. Por encima de los republicanos, este plan para atacar o enfrentar a la inflación, ¿eh? Así es, son varios temas, Oscar. Sí. El nivel de aprobación llegó a estar hasta 37%, muy por abajo, y ahorita anda cerca del 41%. Esta aprobación de la ley de la reducción de la inflación, por un lado, le ayudó también un poco la aprobación a toda esta ley para la producción local de microchips, la muerte del líder de Al Qaeda, ¿sí? Y todas estas acciones que está enfrentando, como bien comentabas, hacia el tema de inflación, pues están aportando de alguna manera alguna mejoría en el nivel de aprobación. Así que pues, noviembre va a ser importante. Comentábamos, es muy probable que haya reunión en las próximas semanas de Xi Jinping con Joe Biden, y creo que va a ser importante también. Y ya con todo esto, pues vamos hacia el tema de política monetaria, donde hasta ahorita la Fed pues sigue firme en un ajuste en las tasas de interés, tratando de frenar esta presión inflacionaria, ¿sí? Vamos a tener justamente antes de esta decisión por el día 21 de septiembre, antes de eso, en los primeros 10 días de septiembre, se conocerán datos de empleo e inflación, quizá al mes de agosto, que quizá van a ser los relevantes para evaluar y medir si la Fed incrementa estos 50 o permanece con esos 75 puntos base, como bien has comentado. Pero también, Oscar, es importante, la Fed no ha podido cumplir con el ajuste en su hoja de balance, como lo ha dicho. Hablaba de que entre junio, julio y agosto estaría disminuyendo por mes 47.500 millones de dólares. Hasta ahorita ha cumplido alrededor del 60-70% de este ajuste, y a partir de septiembre incrementará esta venta de activos a 95.000 millones de dólares. Creo que todo esto evidentemente está teniendo un peso importante en el sentimiento de los mercados. Como bien comentas, vendrá el simposio de Jackson Hole, donde se reúnen los banqueros centrales más importantes. Veremos qué sucede un poco con todo el entorno de Europa, con esta parte de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Los mercados están reflejando temores, y ahí es donde va un poco la volatilidad de este viernes, de este lunes pasado, donde vienen con temores de una recesión con incremento en las tasas de interés, lo cual pues ha llevado a que estas recuperaciones de las últimas 4 semanas pues prácticamente se estén ya limitando en este proceso. Hay que
destacar, los mercados siempre visualizan también el potencial de las utilidades futuras y una economía que prácticamente crece a un ritmo bajo, modesto o nulo, pues finalmente tiene un efecto sobre esa base. Y creo que los mercados están pesando sobre ese tema. Así que este es el efecto, Oscar, en general que se están dando. Hoy los datos de manufactura y servicios de agosto pues manifiestan que permanece esta desaceleración tanto en Europa como en Japón y desde luego pues atentos a lo que vendrá en Estados Unidos. Bien, gracias, Alfredo. Te escuchamos, Paco Gutiérrez. Gracias, Oscar Mario. Pues mira, empezando con la economía de Estados Unidos, ha tenido datos mixtos en las últimas semanas. Como bien sabes, Oscar Mario, el semáforo en verde se apagó hace 9 semanas. Tenemos 9 semanas con el semáforo de la economía estadounidense en amarillo, porque precisamente ha presentado datos de desaceleración en la actividad económica, en las manufacturas, en la industria en general, en los servicios. Pero sin embargo, es una desaceleración por ahora, es decir, menor crecimiento, sigue creciendo, aunque un menor ritmo. El empleo también ha presentado datos mixtos, pero en general mejor a los esperados. Por un lado, las solicitudes de seguro de desempleo, que es este indicador en donde los norteamericanos que están desempleados pueden ir, tienen facultad, digamos, constitucional, laboral, de ir a solicitar un seguro de desempleo, que es una transferencia en efectivo y algunas otras transferencias en especie al Estado. Y esas solicitudes han aumentado. Quiere decir que, pues, más norteamericanos se están quedando sin empleo y acuden a solicitar este seguro. Ha pasado de 160,000 a 260,000, que ya es un nivel superior al de la prepandemia. Antes de la pandemia estábamos en solicitudes de 230, 210, 190 y ahora, bueno, pues regresamos otra vez a 260 después de la curva de la pandemia. Y sin embargo, las nóminas no agrícolas siguen siendo muy fuertes. En el último dato se crearon más de 500,000 nóminas no agrícolas. Entonces, a pesar de que las solicitudes han aumentado un poco, pero las nóminas no agrícolas siguen mostrando creación de empleos, pues lo que tenemos, Oscar Mario, en términos generales, es una economía que sigue creciendo, aunque crece menos, que sigue generando empleos, aunque a un menor ritmo, en términos de las solicitudes de seguros de desempleo, y que sigue teniendo una inflación muy alta, aunque la inflación también se ha moderado. En el último mes, Oscar Mario, tuvimos bajas muy importantes de los energéticos, del petróleo y las gasolinas, bajas de 2 dígitos en los Estados Unidos, y eso hace que la inflación general y la inflación, el core de la inflación, lo que es en México la inflación subyacente y la inflación al productor, pues hayan disminuido en términos anuales. Estábamos cerca del 10% y ahora regresamos cerca del 8,5%, 8%. Y esa baja en la inflación, esa desaceleración de la inflación, pues también ha sido un respiro que ha generado pues todas estas nuevas incertidumbres de los mercados. Y así va a ser, Oscar Mario, así va a ser siempre, porque la Reserva Federal lo que dijo en su último comunicado y en sus últimas minutas es que va a seguir aumentando sus tasas de interés, aunque en el futuro y después de algunas reuniones y dependiendo de la información como se presente, consideraría bajas menores, es decir, no alzas de 75 puntos base, sino quizás bajas ya de 50 puntos base en adelante. En mi opinión, Oscar Mario, y dada la lectura de la información y tomando en consideración todo este completo panorama que nos mostró Alfredo, la Reserva Federal va a seguir aumentando sus tasas, por lo pronto en 75 puntos base. Es el escenario perfecto, Oscar Mario, para que aumente todavía 75 puntos base. ¿Por qué? Porque la economía todavía no está en recesión, sigue creciendo, crece menos, pero sigue creciendo. El empleo se está creando, es decir, esa es la mejor evidencia de que todavía no podemos decir, digamos,
que desde el punto de vista técnico, que la recesión ya está presente, pero la inflación sigue muy alta, aunque haya bajado. Y aunque los precios del petróleo se hayan disminuido, pues la inflación es muy alta tanto al consumidor como al productor. Y bueno, ya mencionabas que se espera la publicación de lo que es el core inflation, es decir, el CPI, que tiene que ver con la inflación del producto, el deflactor implícito del PIB. Y este también sigue siendo muy alto. De manera que, dado que el mandato de la Reserva Federal principal, y reitero, y eso es en todo el mundo, es emitir la cantidad de dinero que corresponda al crecimiento económico, y de eso se determina la estabilidad de los precios. Ese es su mandato principal, no solo en México, sino en todo el mundo. Algunos bancos han adoptado mandatos duales, es decir, también el pleno empleo, etcétera, pero es adicional. El mandato principal es la inflación. Dado que la economía sigue creciendo, dado que el empleo se sigue creando y dado que la inflación, aunque ha bajado, sigue siendo muy elevada, la Reserva Federal tiene que seguir aumentando sus tasas de interés. Es muy importante que lo siga haciendo, porque lo que está determinando este ciclo, Oscar Mario, y si quieres regresando platicamos de eso, lo que está determinando este ciclo es la confianza o desconfianza de los consumidores en que la Reserva Federal va a poder controlar la inflación o no. Y para que esa confianza mejore, pues la Reserva Federal debe seguir actuando. Yo espero que ya se hayan dado cuenta de eso. Bueno, vamos a regresar unos 2 minutitos y después vamos al resumen de lo más importante que señalan hoy los principales medios. Estoy con Alfredo Huerta y Paco Gutiérrez. Bueno, Alfredo Huerta, don Paco Gutiérrez, díganos sus conclusiones. Decíamos ayer el enfermo bipolar, que son las bolsas. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en las de Nueva York, que están a unos minutos de iniciar su operación, después de que ayer tuvieron una jornada muy negativa. Hoy presentan, al menos los futuros están en terreno positivo, y le decía que pues todos atentos a lo que declare el próximo viernes el jefe de jefes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el señor Jerome Powell, en este cónclave que se lleva a cabo en Jackson Hole, allá en el estado de Wyoming. La mayoría de los analistas piensa que el incremento en la tasa de referencia que será anunciada, si no mal recuerdo, el próximo 21 de septiembre, será de solo, entre comillas, 50 puntos base y no 75 como ya en 2 ocasiones consecutivas. A ver, Paco Gutiérrez, concluye, por favor, y Alfredo Huerta después. Yo difiero, Oscar Mario, de esa digamos, promedio de analistas, porque me parece que es el escenario perfecto para que la Reserva Federal gane credibilidad, mejore la confianza del consumidor, y para eso debe seguir fuertemente atacando la inflación con alzas fuertes en su tasa de interés. Yo siento que lo mejor sería que aumentaran 75 puntos base. Estos comentarios hawkish, halcones de funcionarios de la Reserva Federal, lo que han generado es mejora en los mercados. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo es vamos en serio contra la inflación. Y reitero, hoy por hoy lo que determina el ciclo económico, es decir, el crecimiento económico en Estados Unidos, está determinado por si la Reserva Federal puede o no controlar la inflación. De manera que en la medida en que sea más severo, más duro y más eficiente la Reserva Federal, elevando sus tasas, retirando el exceso de liquidez y controlando la inflación, en esa medida, Oscar Mario, paradójicamente, va a poder recuperar el ciclo económico de crecimiento más rápido. Si se equivoca y debilita su alza en tasas de interés, comienza a bajarla, y se percibe como debilidad de la Reserva Federal, entonces los mercados y el crecimiento económico estarán en riesgo de largo plazo. De ahí a México, Oscar Mario, pues el Banco de México tendrá que hacer por lo menos lo mismo que haga la Reserva Federal, aunque hay una gran diferencia. En Estados Unidos puede ser que ya estemos viendo el techo de la inflación.
si permanece esta baja en mercados internacionales de los precios de los energéticos, y es un gran sí, porque, pues como dice Alfredo, está la guerra, están muchos otros factores, pero bueno, si es sostenible esta baja en los precios de los energéticos, probablemente ya estamos viendo el techo en la inflación en los Estados Unidos, no necesariamente en Europa. Pero de ahí a México difiere mucho, Oscar Mario, porque en México ya tenemos una propia dinámica interna de la inflación que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la violencia, el cobro de piso, el asalto a productores, a distribuidores y a comerciantes, Oscar Mario. Es gravísimo el deterioro estructural en México y el deterioro estructural económico, en este caso, en materia de inflación. Estamos volviendo a una inflación estructural con problemas de oferta y excesos de demanda. Así es que el Banco de México por lo menos tendrá que seguir a la Reserva Federal, quien, reitero, creo yo, que debe seguir con alzas de 75 puntos base hasta que tenga certeza absoluta de que controló la inflación. Y para eso, pues va para largos, Oscar Mario. Bien, gracias. Un minutito, Alfredo Huerta. Bueno, Oscar, desde mi punto de vista, creo que el incremento de la Fed va a obedecer, desde luego, a los datos que todavía va a conocer de empleo, inflación de agosto, que se conocerán en los primeros 10 días de septiembre. Yo creo que ese va a ser los elementos que van a detonar si el incremento permanece en 75 puntos base. El empleo se ha mantenido fuerte, alrededor de 500,000 empleos promedio en los últimos 12 meses, pero bueno, será en función de estos indicadores si el incremento es de 75 o de 50 puntos base. Aquí en México, pues no hay duda, Banco de México seguirá, como ya lo dijo Jonathan Heath, el mismo ritmo que la Fed decida en los incrementos de las tasas. Es importante destacar, México ha mantenido una buena operación con un diferencial de 600 puntos base entre las tasas de interés de Estados Unidos y México. Así que ese diferencial va a prevalecer y desde luego pues vamos a tener el 21 de septiembre y 29 de septiembre las decisiones tanto de la Fed como de Banco de México en ese rubro. Y por lo tanto los mercados, Oscar, yo creo que agosto se acabó la fiesta por ahí. Veremos ya mercados un poquito más con cierto sesgo negativo. Se habla, desde luego, una especulación de que la producción del crudo ante una posible menor demanda futura, pues se empiece a reducir. La OPEP quiere tratar de mantener los precios del petróleo y ese es un punto que va a generar también movimientos en los mercados. En lo que va de agosto, y nada más ya termino, el precio del petróleo, el WTI ha bajado 7.7%, la gasolina ha bajado 7.2%, pero el gas natural ha subido casi 18%. Así que pues seguirá siendo un entorno complicado, pero creo que los mercados van a tener mayor sesgo negativo, Oscar. Bien, Alfredo Huerta, Paco Gutiérrez, muchas gracias. Muy buenos días, Oscar Mario. Buen Hasta día. luego, que les vaya bien. Adriana.